Un saludo. Vamos a continuar con nuestra serie de historia, la expedición histórica, y que estamos detenidos en Roma. En Roma, dijéramos, habíamos hablado de su fundación, del cambio a la República. Después vimos el papel extraordinario de Catón el Censor, pero en medio de todo se venía incubando un grave problema social, un enfrentamiento entre la nobleza representada por los patricios y la plebe. Aquí me voy a detener en un tomo de algo que en los tiempos modernos ha caído en desuso, la Enciclopedia de Historia de Espasa Calpe, el segundo tomo, que es la Ela de Roma. Las enciclopedias han caído en desuso porque dicen que es que ya todo cabe en una memoria, pero realmente no importa el medio de soporte, importa la recopilación cultural de tantas personas que han aportado su interpretación de la historia. La historiografía es una interpretación. Los hechos fueron tantos y tan variados que son inaprehensibles, son infinitos. Lo único que nos queda es interpretarla. Entonces las enciclopedias siempre nos van a ofrecer una valiosa interpretación de la historia. Voy a hablar hoy de un capítulo muy particular de la historia de Roma, que fueron los hermanos Graco. Tiberio y Cayo Graco fueron tribunos del pueblo en el año 133 y en el año 123 a.C., separados por 10 años. El papel de los tribunos había sido una concesión de los patricios ante un primer conflicto social. Aunque tribuno viene de tribu y estaba reservado para representar a las tribus originarias de la fundación de Roma, en una de tantas, huelgas de la plebe, se le concedió a la plebe la posibilidad de tener tribunos que defendieran sus intereses. Este cargo fue el que ostentaron los hermanos Graco. Los hermanos Graco, Tiberio Sempronio y Cayo Sempronio Graco, eran hijos de Tiberio Graco, quien se casó con Cornelia, una hija de Cipión el africano, el gran vencedor de Aníbal y de las guerras púnicas, y tuvo estos dos hijos virtuosos. Voy a dar más o menos una idea de la situación de las luchas sociales y políticas que estaban en Roma en ese entonces, que nos sirve para ilustrar cómo siguen siendo vigentes los problemas de la sociedad actual, cómo repartir los medios de producción y la riqueza. Roma había sido exitosa ya en sus guerras, había sido victoriosa en las guerras púnicas, había conquistado Sicilia, Córcega y Cerdeña y había conquistado España, donde había participado Catón en una primera campaña y Escipión el africano remató la conquista con la victoria en Numancia. Y esto había dejado una gran cantidad de botines de guerra y riqueza en Roma. Leamos este pasaje de la enciclopedia. Esta afluencia de riqueza no aprovechó por igual a todas las clases. Justamente a consecuencia de las continuas guerras, provocóse en el Estado romano el proceso de proletarización de las clases aldeanas. Proletarización viene de prole. Prole eran aquellas personas cuya única riqueza eran los hijos que podían aportar al ejército. O sea, proletario era el que solo tenía prole, o sea, solo tenía hijos, era desposeído de todo lo demás. También se inició este proceso, aunque en menor medida en el resto de Italia, comenzando con la Primera Guerra Púnica, aumentando con la Segunda y convirtiéndose finalmente en incurable durante la Tercera. Para empeorar aún más esta situación lamentable, vino la expulsión de los trabajadores libres por los esclavos en el laboreo de las tierras. A consecuencia de las muchas guerras, había muchos esclavos y muy baratos. Además, en Delos, que fue una isla en el mar Egeo, desde el año 166 fue puerto libre y por lo tanto uno de los centros comerciales más importantes de Oriente. Vendíase la mercancía humana en proporciones que llegaban a 10.000 cabezas en un solo día. El trabajo de los esclavos era muy barato y producía mucho más que el trabajo libre. Además, entre las dos clases opuestas, la nobleza que tenía el poder y también la gran propiedad y el pueblo que fue cada vez más proletarizándose en las antiguas regiones romanas, introdujese la clase de los caballeros. Ya en el curso del siglo III había comenzado los censores a formar una lista de todos aquellos a quienes su fortuna permitía servir en la caballería a sus propias expensas, prescindiendo de los senadores y sus familias, que formaban ya una clase por sí perteneciente al censo de los caballeros.
También figuraban en el centro de los caballeros los mercaderes que bajo la protección de Roma traficaban en las provincias y los banqueros que proporcionaban a las provincias el dinero para pagar los tributos. Esta clase acomodada y ambiciosa, que no conocía tradición alguna y debía su riqueza principalmente a la explotación de los sojuzgados, imprimió a la sociedad romana un aspecto plutocrático que no había tenido en tiempos anteriores. Así, la guerra fue cada vez más considerada como un gran negocio productivo en el cual, sin mucho riesgo, podían colocarse a grandes intereses los capitales. De todas suertes, esta clase de caballero, que no estaba cerrada a nadie y poseía abundantes energías, se componía principalmente de hombres encumbrados por su propia inteligencia y laboriosidad, y constituía una esperanza de progreso entre la oligarquía anquilosada y la pobreza de los antiguos y pequeños proletarios. Resulta que la agravación de todos estos males, que nadie supo curar a tiempo, se fue haciendo cada vez más visible en la segunda mitad del siglo II. Un joven de la familia más distinguida tomó sobre sí el empeño de remediar todos estos daños. Tiberio Sempronio Graco fue elegido tribuno de la plebe en el año 133. El mal más visible era la despoblación del campo y el incremento de los latifundios. Contra estos males propuso Graco que se repusiese en vigor una ley ya existente, según la cual limitaba la adquisición de propiedades comunales por los capitalistas. Esta era una ley muy antigua, 367 a.C., liderada por Licinio, y la ley se llama la ley de los Licinios y Sextios, donde decía que un ciudadano no podía tener más de algo así como 125 hectáreas, pero no se estaba aplicando, cabía en desuso. Lo único que propuso Tiberio pues, fue que se aplicara. Voy a hacer un paralelo. Yo soy de Antioquia, Colombia. Antioquia salió de su postración del siglo XVIII porque un oidor español, Moni Velarde, caducó las concesiones de tierras reales porque no se cumplía la condición de que fueran explotadas. Eran leyes que habían dejado de tener vigencia. Simplemente una ley, para que sea viva, tiene que aplicarse. Era esta una ley muy moderada que respetaba por completo el derecho a propiedad, pero es dudoso que aún aplicado honradamente hubiese producido la salvación social y económica que Graco tenía a la vista. Mas la oposición del egoísmo capitalista contra esta reforma fue ciega y violenta. Desarrollóse por lo demás con medios constitucionales, provocando que otro tribuno de la plebe, ganado para la cláusula de la nobleza, interpusiera su veto. Los tribunos tenían esta potestad de vetar leyes. Este tribuno se llama Octavio. Tiberio Graco hizo deponer a este tribuno por la Asamblea Popular con objeto de poder llevar a cabo el propósito, saltando por encima el veto. Ni Tiberio ni sus partidarios se daban plenamente cuenta del alcance que podía tener este acto revolucionario. No era nada menos que el comienzo de la guerra civil romana, que a partir de este instante duró aproximadamente un siglo. La importancia de esto es que se consolidaron dos partidos, los populares, liderados por esta posición de Tiberio Graco, y los optimates u óptimos, que defendían las causas de la nobleza. Esta gran división va a estar representada después de los Gracos por Mario y Sila, por Julio César y Pompeyo, hasta que finalmente llegó el imperio. Finalmente Tiberio perdió la vida a manos del partido contrario, lo sucedió su hermano Graco, trató de establecer sus leyes y finalmente, como no consiguió su segunda reelección para imponerlas, la clase de los nuevos ricos a quienes había intentado atraer se unió con la antigua nobleza contra el movimiento democrático, e incluso el pueblo romano le abandonó cuando abrió el campo a los latinos, inmediatamente a los italianos, y le abrió a los italianos el acceso a la ciudadanía general. Quiero dar un talante de los discursos de Tiberio Graco. Decía así Tiberio Graco: las fieras que vagan por los campos romanos tienen sus guaridas y sus cuevas. Vosotros, empero, que habéis luchado por Roma, que vais a la muerte por Roma, no tenéis vuestro más que el aire y el sol. Se os llama los señores del mundo y no tenéis ni un pie de terreno que podáis llamar vuestro. Problema eterno, sin resolver en el mundo. Se ha mejorado, se han hecho grandes conquistas, grandes logros, pero sigue estando en el presente los mismos conflictos que podemos apreciar en la historia. Muchas gracias.